¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otra vez más a las previas 360. Seguimos con la SEC, como habíamos hablado, y el número 59 llega el equipo por antonomasia del college fútbol, que me corrija Edu si me equivoco, de los últimos años, ¿no? Por lo menos el equipo que más ha hablado y más ha dado que hablar. Esto es Georgia Bulldogs, que en baloncesto, por raro que parezca y por complicado, pues Mike White en su tercer año les hizo pisar mandes de una forma quizás a lo mejor polémica, creo yo, ¿no? Bueno, al final se quedaban ahí en el límite de dentro fuera. Es un equipo que Jairo y yo no los teníamos fuera, pero al final el comité hizo su magia. Y después de estar dando tumbos, ¿no? Con gente como Mark Fox, con Tom Crean y demás, ahora con Mike White parece que el equipo de fútbol americano aparentemente ha encontrado una estabilidad ganando más de 20, ganando 20 partidos, perdón, en los últimos años y consiguiendo el año pasado pisar mandes. Conmigo vuelve Edu de Coolest Nation, mi querido Edu Bill Mafia, para hablar, Edu, de un equipo, ¿no? Que el fútbol americano en los últimos años os ha hecho mucho que hablar a vosotros ahí en Coolest Nation. Pues sí, Nacho, muy buenas tardes a ti, a todos los fieles escuchantes y televidentes. Pues sí, una Georgia, ¿no? El programa Sito en Athens, que ha sido 2 años campeona nacional, ¿no? Ahora vivimos la tiranía de la Big Ten, ¿no? Con los títulos de Michigan y el último año de Ohio State. Pero si tú puedes decir libra por libra en los últimos años, quien ha cogido el testigo de esa gran Alabama, ¿no? Porque cosas como LSU han sido puntuales, pero el programa por antonomasia, ¿no? El que tiene más músculo ahora hoy en día, junto con Texas, porque el dinero viene de Austin Tela, es pues Georgia, ¿no? Los Bulldogs, ¿no? Entonces estamos hablando que es un equipo que siempre se caracteriza, ¿no? Por reclutar muy bien, jugadores muy físicos, tener la mejor defensa, ¿no? De los últimos 10 años, ¿no? Y sacar talento para NFL constantemente. Desde el punto de vista, pues, del baloncesto, hay un poquito, ¿no? de diferencia, un poquito bastante, ¿no? Con respecto al programa de fútbol, pero bueno, que le quiten lo bailado, que para mí, yo es que estoy muy talibán en esto, Nacho, pero para mí el mejor jugador ahora libra por libra de la NBA, Anthony Edwards, vino de los Bulldogs, ¿no? Así que talento no le falta. Y el hecho de reclutar tampoco, ¿no? Otra cosa es que Mike White ordene todo, ¿no? Pero bueno, lo que tú decías, ¿no? Tras una campaña con un récord de 20-13, 8-10 en la SEC, pues el head coach Mike White espera y desea que 2025 sea un año de inflexión, ¿no? Que los Bulldogs lo hagan muy bien y bueno, que sigan pisando mannes, ¿no? Georgia pierde al talentoso a Sam Ewell, que debiera ser un jugador NBA, pero cuenta con el regreso de magníficos jugadores, además de transfer más que interesantes, junto con lo que decíamos, ¿no, Nacho? La tradicional camada de talentosos reclutas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver este año que nos muestran los Bulldogs, pero libra por libra, talento tienen. Otra cosa es el tema de la profundidad, ¿no? Totalmente, Edu, porque es cierto que no al nivel del fútbol americano, pero en Georgia debe de haber dinero porque siempre, todos los años, el equipo, tú fíjate, la época de Tom Crean, que no ganaba ni 15 partidos, Tom Crean reclutó a un tipo como Anthony Edwards y le hizo jugar en el Madness a Anthony Edwards, y se me acaba de ir el nombre, el pívot que estaba en los Nets, no recuerdo, en el mismo año, que eran dos tipos que eran top 20 de high school, que todo el mundo decía, pero Georgia, si lleva tropecientos años sin pisar el Madness, ¿cómo Tom Crean lleva a esta gente aquí? Pues lo consiguió. Y luego Mike White siempre ha conseguido, año tras año, si veis la clase de reclutamiento de Georgia, son todos, siempre pillan un par de top 50, top 70, nadie sabe cómo, pero consiguen ahí, no sé si a cambio de entradas del fútbol americano o qué, pero es cierto que consiguen reclutar a gente de muchísimo talento. Y lo que tú decías, Edu, pues a Sam Newell se va a NBA, es cierto, pero que se queda otro que es un tipo como Blue Kane, que a mí me encanta, que yo creo que este debe ser el año por fin de la explosión. Si quieres, Edu, decimos quién se queda, quién se va, Ven. perdón, quién se queda, quién se va, y quién llega. Se va a San Newell, evidentemente, RJ Godfrey, Deshaun Montgomery, Silas Demary, Sabot Redzic, un tipo súper... Este es un tema súper raro, ¿no? Porque Sabot Redzic, el jugador de los Balcanes, ha hecho la inversa. Tú sabes que están llegando muchos jugadores de los Balcanes a la NCAA.
Este chico, con 19, 20, 18, 19 años o 17, no recuerdo, se fue a un high school en Estados Unidos, lo reclutó Georgia y ahora ha vuelto al mega básquet de este equipo de la gente serbio que lleva jugadores para jugar un año aquí, para aparentemente volver el año que viene a la NCAA con su nivel importante. O sea, un caso bastante raro el de Sabo Dredzic. También se van Jordan Key, Dakota Lefew y Tyree Lawrence. Se quedan jugadores importantes, ya lo hemos nombrado, ¿no? Blue Kane me parece un jugador muy interesante. El pívot Sonto Cyril, que también da un paso hacia adelante, junto al jugador interior Dylan James y Justin Ashton. Llegan desde el portal jugadores muy interesantes. De Canon Catching, de BYU, jugador top 50 de la clase de reclutamiento del año pasado, que este año, con la llegada de J.D. Vance, número 1 del país, a BYU, debe tener minutos y ha encontrado en Georgia un estilo de juego que se te puede asemejar a lo que juega él. Junto a él, Jeremiah Wilkinson, el jugador anotador de California, que también es un jugador que debe aportar bastantes puntos. Junto a Jordan Ross, el jugador de St. Mary's, que nos esperábamos quizás un poquito más de él, sobre todo en cuanto a anotación y demás. No tuvo el año que nos esperábamos, pero es un jugador que con mucho talento que debe dar hacia adelante también. Junto a ellos, ya desde Texas San Antonio, Marcus Millender y Justin Bailey desde Wofford, junto a Jake Wilkins, top 64 estrellas, Karim Stack, top 74 estrellas, y el pívot 183 estrellas, 7 pies, Jackson McBee, haciendo, como decía Edu, un equipo que es cierto que hablábamos esta mañana de LSU, un equipo de 9-10 jugadores. Esta Georgia tiene talento como Blue Kane, Jordan Ross y demás, pero se espera que el colega Mike White haga una rotación de 8 o 9 jugadores porque son incógnitas nuestros jugadores y desde luego que no tiene tanto talento como sí que tenía LSU, pese a tener a gente como Blue Kane, por ejemplo, si queréis empezamos por ahí, que yo creo que es un tipo que es muy talentoso, es un jugador que ya fue top 100 de su clase de reclutamiento, que lleva un par de años en la recámara, ¿no? O sea, como segunda, tercera opción en ataque, pero que este año debe asumir mucho más y debe ser, yo creo que la principal referencia en ataque de estos Bulldogs. Tú lo has dicho, Nacho, ¿no? Es el jugador más talentoso que retorna al programa Sito en Aces, ¿no? Promedió casi 10 puntos por partido, 4,2 rebotes el año pasado. Es un base alto de 1,96, con una tasa de efectividad desde la línea de 3 del 34%. Y eso acumula 2 temporadas en la SEC, ¿no? Así que, en principio, en su tercer año deberíamos ver la mejor versión de este chico, ¿no? Así que debe ser el faro vigía, ¿no? del equipo. Y bueno, junto con el base que procede de St. Mary's, que ahora hablaremos de él, pues sí. Todo lo que ocurra iba a decir en el emparrillado, es que cuesta, Nacho, cambiar de un deporte a otro, ¿no? Pues desde el parqué tiene que ser la versión, ¿no? de Mike White, ¿no? Totalmente. Un Jordan Ross, que lo decía yo, ¿no? Que yo creo que teníamos bastante fe en él. Y el año pasado en St. Mary's, pues St. Mary's, sabes que al final te saca gente de la nada y era un tipo que era top 100 de high school, también 4 estrellas, que era de los grandes talentos que habían llegado allá a St. Mary's, pero no tuvo ese impacto que yo creo que sí que puede tener aquí en Georgia, porque al final yo creo que Mike White, junto a Blue Kane, les va a dar las llaves, deberían ser ellos, junto a Jeremiah Wilkinson de California, veremos si juegan los tres juntos, si juega Catching de 3, ya veremos, pero al final Jordan Ross es un tipo que es un top 100 de high school, que busca un sitio importante para donde le den confianza, y es cierto que el año pasado jugó unos 26 minutos por partido, yo creo que este año debería jugar un poquito más, pero clave es esa efectividad de 3, ¿no? Porque sí que es cierto que con ese 29%, quizás el punto, la pega que se le puso, que se le puede poner a Jordan Ross es esa efectividad desde el triple. Pues sí, la verdad que con los Giles, ¿no? Como tú has dicho, no fallaba muchísimos triples, así que tiene que trabajar mucho esa técnica si quiere, esa técnica de lanzamiento, ¿no? Si quiere aportar en la SEC, ¿no? Aunque bueno, mira, Nacho, le quedan 2 años de elegibilidad, así que Mike White, pues, tiene tiempo para desarrollarlo bien, ¿no? Es un base regular, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Promedió el año pasado 8,3 puntos, 2,6 asistencias por partido y bueno, tiene mucho margen de mejora, así que veremos a ver qué puede aportar a este equipo.
Es cierto que nos esperábamos que aportara más, pero porque al final nos pensábamos que los jugadores, siendo todos tienen St. Mary's, 10 pasos hacia adelante, que sí que dieron otros freshman y demás. Entonces se vio un poco eclipsado, pero es un tipo con muchísimo talento que yo creo que deberían jugar, ocupar los puestos exteriores junto a Jeremiah Wilkinson, que el año pasado yo creo que sorprendió a mucha gente, a mí el primero, en California, su rol de anotador y demás, y que creo que es ese arma junto a Blue Kane que le va a hacer anotar muchos puntos hasta Georgia y que, sobre todo en el juego exterior, porque luego el juego interior sí que es cierto que son jugadores más físicos, intimidadores y demás, el juego exterior debe llevar la batuta en cuanto a la anotación. Este Jeremiah Wilkinson tiene muy buena pinta porque ya su primer año como freshman en un Atlantic Coast, que podemos hablar que es lo que es, que el nivel es bajito y demás, pero un jugador freshman que haga esos números no es nada fácil y desde luego que llega aquí, evidentemente con un rol importante y que yo creo que Mike White, que le gusta aprovechar este tipo de jugadores, yo creo que le va a dar ese rol de anotador que creo que puede ser una de las sensaciones de la SEC este año. Como tú decías, Nacho, en su primera temporada en Berkeley se destapó como un anotador impresionante, brillando en ese año freshman, ¿no? Promedió más de 15 puntos por partido y fue elegido como sexto hombre del año en el Atlantic Coast Conference, ¿no? A pesar de un primer año buenísimo, yo creo que lo mejor de Wilkinson está aún por llegar, así que puede que Mike White, ¿no?, haya encontrado ese diamante, ¿no?, en bruto que maximice, como tú has dicho, ¿no?, las posibilidades ofensivas de estos Bulldogs. Así que quizá estemos ante la nueva gran estrella de los Bulldogs y llene un poquito el vacío, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de ese sensacional Anthony Edwards, ¿no?, que catapultó, maximizó, ¿no?, las posibilidades de Georgia, más desde el punto de vista individual que colectivo. Pero bueno, este chico yo creo que puede ser el jugador que más aporte, ¿no?, en lo que sea en réditos, en puntos, ¿no, Nacho? Totalmente. Y además yo creo que llega asumiendo ese rol y que es cierto que hay otros tipos como Blue Kane que lleva ya más tiempo y demás, pero yo creo que Wilkinson ya el año pasado en California con mucha gente veterana no se cortó ni con un cristal y que es un tío que yo creo que va a ir a jugársela, al final llega como anotador y que está para esto. Y junto a ellos, es un jugador también muy interesante, de muchísimo talento que llega desde BYU tras un primer año, en el cual jugó bastante y muy bien, por cierto. Top 40 del año pasado. Es cierto que con J.D. Bansar, que llega número 1 de la clase de reclutamiento a BYU, no iba a jugar mucho. Canon Cachis, que llegó al team ahora el año pasado a Purdue, a BYU, estaba comprometido con Purdue y se fue a BYU. Por agosto del año pasado, una cosa así. Llega a Georgia, que yo creo que también con un rol interesante. Veremos a ver si White lo pone de un 4, que al final es un guard más que es un jugador que puede ser un 3 y demás. Veremos si White lo pone que 4. Yo creo que sí, porque es un estilo de juego, el de White, que yo creo que este año va a ser bastante rápido. Es un jugador de muchísimo talento, que yo creo que el año pasado se vieron cosas, pero que es un jugador que también está por explotar aquí en estos Bulldogs, que yo creo que es un jugador que como haga un par de cosas bien, puede ser uno de los ídolos de Aces esta temporada, sinceramente. Hay que recordar, Nacho, porque siempre hay que tocar temas anexos, ¿no? Y el tema de BYU, que yo creo que lo habréis dicho muchas veces, BYU es un sitio muy especial, sobre todo para el tema de los reclutas, ¿no? Porque muchos llegan, a lo mejor llegan atraídos por el tema del NIL, por lo que se paga, pero hay que recordar que la Universidad de Brigham Young Provo es la ciudad de los mormones por excelencia, mucho más que Salt Lake City, o que cualquier otra, o Logan, o cualquier otra ciudad del estado de Utah. ¿Qué significa eso? Pues primero el tema de los horarios de los reclutas, el tema del toque de queda, el tema de que no se puede consumir ningún tipo de alcohol, que allí lo que toman, esto nos lo contaba Albert Gamboa, un buen amigo del programa de Coolest Nation, que está en Utah, que allí lo que toman es una especie de tang, estas bebidas de polvo, ¿no?, de uva. Entonces, para un jugador que viene y dice, hostia, es que me he metido en lo más ortodoxo del mundo mundial. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta, que quien se mete en Provo sabe lo que hay. Pero bueno, que en su primera temporada, pues
tuvo un año relativamente bueno, ¿no? Promedió 7,2 puntos por partidos, fue titular en 15 partidos con BYU. Es un jugador de 2,05 metros, ¿no? Y que, bueno, que puede causar un impacto inmediato en Athens. Y, sinceramente, un jugador que puede aportar desde ya, ¿no, Nacho? Totalmente. Un jugador que, lo que tú decías, Edu, yo creo que al final se vio que en Purdue no iba a jugar, salió el tema de BYU y BYU pues tenían dinero seguro, fue allí y que claro, es un tío que siendo titular 15 partidos en BYU no se quede, por algo es y debe ser por este tipo de cosas tan de BYU, que es cierto que luego, por ejemplo, el quarterback de BYU este año, ¿no? Lo tocamos si quieres, Edu. Sí, El Retzlaff. quarterback de BYU creo que también tuvo alguna historia y como que estuvo sancionado o Sí, algo sí, así. sí. Sí, el Retzlaff hizo el año pasado una temporada magnífica, se saltó la disciplina de la universidad y fue sancionado. Entonces rompieron. Mira que este año BYU tiene un equipito bastante interesante, sobre todo el tema receptores y demás, un buen running back, la defensa funciona, yo creo que la Virtual puede hacer las cosas bien, pero teniendo el jugador que capitalizaba todo el ataque, que era Retzlaff, pues rompieron, la universidad lo sancionó, el tío se ha alargado y bueno, y yo creo que puede salir ganando, porque se va a Tulane y yo creo que del grupo 5, es decir, los que son fuera de las Power 4, pues sinceramente Tulane y Boise State pueden conseguir ser el mejor equipo y colarse en los playoffs y bueno, ¿por qué no soñar? Así que el tema de Resla es eso. Él se saltó la disciplina de la universidad y lo sancionaron y se largó. Entonces, es que Nacho, es que muchas veces queremos analizar lo que es el deporte puro y duro, pero es que lo que rodea al jugador, eso es, los espectadores lo tienen que saber, ¿no? Porque quien se va a BYU sabe a qué tipo de universidad se va. Una cosa es que puede funcionar muy bien, porque eso lo comentasteis vosotros, Nacho, tú y Jairo el año pasado en la previa, recuerdo, el entrenador de BYU, bueno, una BYU que hizo un gran año, que llegó muy lejos en el Madness, pero el entrenador que vino de BYU era un tío que decía que venía a desarrollar talento para NBA. Eso yo creo que lo comentaste y la verdad es que la labor ha sido muy buena. Pero claro, el jugador que viene sabe a lo que viene y eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿no, Nacho? Eso es. Y por eso muchos yo creo que vienen a un año y si sale bien en NBA y si no a otro lado, porque aguantar un año ahí en probo con el frío que hace y demás, y con todas esas normas no debe ser bastante fácil. Entonces, por eso un tipo tan talentoso como Catchings está aquí en Georgia. Y por último, Edu, yo creo que es interesante hablar del tema de Sonto City, ¿no? Que es un jugador que el año pasado lo hizo bastante bien, ¿verdad? Para ser su primer año. Y que yo creo que es un tío que es una auténtica bestia física, que no le pidas más que coger rebotes, tapones, jugarte bien el bloqueo, sobre todo el pick and roll, ¿no? Cierto que en el pick and roll él la va a meter para abajo o no va a hacer nada más. Pero es un jugador que con ese físico, casi 7 pies, muy corpulento y demás, es una mole ahí dentro y que yo creo que es un jugador muy interesante que veremos si es capaz de desarrollarse en ataque en este segundo año. Pues tú lo has dicho, una bestia física con una condición atlética bestial, ¿no? El año pasado, pues en su año freshman estuvo bastante bien, ¿no? Promedió 4,6 puntos y 3,8 rebotes por partido, siendo además, esto es interesante, ¿no? Sexto en la SEC en tapones, a pesar de solo disputar 14 minutos por encuentro. Y es lo que tú decías, ¿no? Es una auténtica máquina para generar bloqueos para sus compañeros. O sea, es un jugador de equipo, ¿no? El típico jugador de equipo, ¿no? Que te aporta muchísimo, ¿no? Y eso sí, tiene que mejorar, ¿no? En agresividad defensiva e implementar, pues, esa capacidad para ganar rebotes. Pero un jugador que yo creo que este año su rol va a ser muy importante y tiene que ser capital en esta Georgia, Nacho. Totalmente. Y luego es cierto que ya van gente, ¿no? Como Marcus Willinder, Justin Bailey y los freshman, que oye, nunca se sabe, ¿no? Porque al final, mismamente hemos tocado el tema de Sonto Cyril, Blue Kane jugó mucho desde su primer año freshman, y Mike White es un tipo que, sinceramente, no le quema el hecho de decir, voy a meter, con toda esta NCAA tan veterana, voy a meter a un chaval de 18 años freshman que llega aquí.
Y vamos a ver si Jay Wilkins o Karim Stack, ¿no? Que son jugadores interiores top 70 ambos, 4 estrellas, tienen sus minutos. Yo creo que sí, porque es cierto que es un equipo que se nos queda corto. Vamos a ver el tema de Catching, si juega de 3 o de 4, por los cuales yo creo que si Catching juega de 3, tanto Karim Stack, sobre todo, como Jay Wilkins podrían jugar titulares. Y es un equipo, Edu, que lo que decíamos, ¿no? Y es que después ir cerrando, nos parece, ¿no?, que no es tan completo como otros en la SEC, que quizás por ahí pueden venir las dudas que tenemos con ellos. Pues es un equipo que, ya lo hemos comentado, es un equipo que Mike White ha vuelto a conseguir muchísimo talento para una Georgia que en el fútbol americano es cierto que sí que puede conseguir a mucha gente, pero en baloncesto siempre le había costado muchísimo más. No sé el calendario non-conference, pero el año pasado consiguieron 8 victorias en la SEC. Yo creo que Mike White las firmaba, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Es que es muy complicado, tío, Nacho. Es lo que comentamos con el SU, ¿no? Es que es lo que estamos hablando. Es el segundo equipo SEC y quedan todavía 14 por delante, ¿no? O sea, es que estamos hablando que el talento que hay en la conferencia y son 2 partidos con cada equipo, ¿no? Es muy complicado, Nacho. Estos equipos que están ahí en el vagón de cola de la conferencia, porque si estuviera a lo mejor esta Georgia en la Atlantic Coast, pues está claro que las 23, 24 victorias te las sacaban, ¿no? Pero bueno, talento tienen, es cierto que reducido, no tiene mucha profundidad, pero bueno, hay que confiar, ¿no?, en la labor de Mike White, en el desarrollo de los jugadores y ver si Wilkinson se convierte en esa estrella rutilante que esperemos que sea, ¿no? En el non-conference, la verdad que lo ha montado facilito. Empiezan contra Belar Mine, Maryland Eastern Shore, Morehead State. Juegan contra Georgia Tech, el clásico en casa, que siempre es importante porque si fueran a jugar el clásico fuera, siempre hay Georgia Tech, su pabellón es complicado. Este ya lo tienen en casa, deberían ganarlo. Luego juegan un calendario fácil, ¿no?, contra Florida A&M también. Y luego se van a jugar Charleston Classic contra Xavier y el segundo partido contra Clemson o West Virginia, que son partidos que deberán competir. Luego jugarán contra Florida State en el ACC SEC Challenge en casa. O sea, perdón, miento, en Florida State, que ha hecho una salida que nunca se sabe. Y luego en Atlanta, en la pista de los Atlanta Hawks, jugarán contra Cincinnati, el Cincinnati de Baba Miller y Jordi Rodríguez. Y luego acaban ya el calendario contra 3 rivales facilitos. O sea que es una conferencia facilito y Mike White quiere victorias y quiere llegar sobre todo con mucha confianza para una SEC que, claro, es decir, la SEC la empiezan en casa contra Auburn y visitando Florida. Entonces, claro, pues empezar ya la SEC es muy complicado, pero bueno, talento tienen, Edu, desde luego que vamos a verlo. Mil Nacho, gracias, Edu. si me deja el chascarrillo, porque Sí. a mí me hace mucha gracia la gente, yo soy de Georgia, yo soy de los Bulldogs tal cual, porque ganan. Hay que decir que en ese duelo que tú dices del clásico de Georgia Tech contra Georgia Bulldogs es la rivalidad del campo contra la ciudad, de el progreso frente a los conservadores, porque Athens es una localidad que se caracteriza toda la vida por el tema de la explotación del algodón y del tema de la esclavitud. O sea, que Georgia Bulldogs no es lo que la gente se piensa. Sin embargo, Georgia Tech, que es el equipo, la víctima, la cenicienta, es Tech de automoción. De hecho, tienen la abejita, ¿no? Pero aparte, tienen como mascota un coche antiguo, porque es la universidad que se dedica a la gente de la automoción. Entonces, el progreso, Atlanta, es Georgia Tech. Y Athens es el campo y lo rural. O sea, que la gente lo tenga en cuenta, ¿eh? Totalmente. Mil gracias, Edu, por pasarte un día más. Nos queda una. Un auténtico placer, que al final, lo que decimos siempre, ¿no? Al final, no solo es el estadio donde juega la ciudad, qué equipo tiene el entrenador, son tantas cosas lo que hacen esta NCAA tan increíble y que la gente no sabe, que se pierde, que desde luego lo hacen una competición tan especial. Lo dicho, Edu. Luego mañana nos vemos porque mañana saldrá la última que hago contigo. Así que nada,
te espero mañana. Estupendo. Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo para toda la gente de Culés 360 y nada, la seca a tope. Eso es. Bueno, decirle a la gente, no lo hemos dicho, ¿no? Que yo le voté el 62, Jorge el 53, a esta Georgia salen en el 59, así que veremos a ver, un equipo con mucho talento, pero que nos deja dudas. Lo dicho, mil gracias por estar ahí. Mañana viene la SEC y la Big 12, o sea que dos equipos interesantes también. Seguid disfrutando de las mejores peleas del College 360. Hasta luego.